Hola, mi nombre es Hugo Domínguez, fui ex trabajador de Luz y Fuerza del Centro, con número de trabajador 078-789, y vengo del futuro como todos mis compañeros, todos nosotros que nos quedamos sin empleo desde el año 2009. ¿Por qué digo que venimos del futuro todos? No es que hayamos perdido la razón. Dicen que para entender, para predecir, para adivinar el futuro, el mejor método es entender la historia, estudiar el pasado, lo que sucedió. Este mensaje lo quiero dirigir a todo mexicano, a todo aquel mexicano que aún tenga dudas, que aún no esté convencido que lo que está haciendo el señor presidente de la República con la modificación a una ley secundaria, la ley de la industria eléctrica, es algo que es bueno para la nación, para todos los mexicanos. Nosotros tenemos la obligación de platicar esta historia para que ustedes entiendan el futuro que el presidente quiere evitar. Luz y Fuerza del Centro fue una empresa que prestó el servicio público de energía eléctrica en el centro del país. Puede haber muchos mexicanos que por su edad o por la situación geográfica donde vivían no conocieron a Luz y Fuerza. En el año de 1960, el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. A partir de ahí, la empresa Compañía de Luz y Fuerza del Centro, SA, y todas las compañías que la aglutinaban, entraron en un estado de liquidación. Esa empresa fue fundada en 1903 por canadienses. De 1960 pasaron muchos años en un estado de liquidación donde Luz y Fuerza, en su área de detención, pertenecía a Comisión Federal de Electricidad como una zona, la zona centro. En el año de 1994, mediante un decreto, se constituyó lo que conocimos como Luz y Fuerza del Centro. Este decreto fue promulgado el día 9 de febrero de 1994. Aquí se decía que nacía una nueva empresa, Luz y Fuerza del Centro, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Pero el gobierno neoliberal le dejó una espada de Damocles puesta. ¿Qué espada de Damocles era esta? Era la deuda subrogada, una deuda subrogada de papel, inexistente, puesto que en la creación decía que el gobierno federal liquidaba esa deuda a Comisión Federal de Electricidad con $1, pero siempre pendió de nosotros esa deuda. ¿Por qué lo hacía el gobierno federal? Para asegurarse que no nos pudiéramos escapar del plan que tenían. Desde ese año, 1994, los neoliberales, los malos gobiernos que hemos tenido en el pasado, instrumentaron todo un plan y empezaron a ver cómo iba a ser la metodología para adueñarse nuevamente de lo que era de la nación, de lo que en 1960, mediante la reforma emitida por el presidente López Mateos, era de la nación. Hicieron varias cuestiones en la empresa. Una de ellas fue evaluarnos con 56 indicadores de gestión y 16 indicadores de productividad. Cada una de nuestras áreas era examinada cuidadosamente. Esos mismos indicadores los reportamos durante muchos años y no se pudo comprobar el hecho que ellos querían hacer ver, en el cual le podían trasladar la culpa a los trabajadores, decir que no eran productivos, decir que teníamos mala calidad, una baja calidad en el servicio. Ninguno de esos indicadores lo pudo relevar. Así que no tuvieron de otra que continuar con su plan. ¿Y cuál fue este? Es exactamente lo que el presidente quiere evitar ahora. Porque Luz y Fuerza compraba la energía por bloque a Comisión Federal de Electricidad y la comprábamos a un precio caro.
nosotros consumíamos y comprábamos para distribuir cercano al 30% de la energía que generaba en aquel entonces Comisión Federal de Electricidad. Pero el kilowatt nos lo vendían a nosotros al mismo precio que a cualquier otro cliente. Y sin embargo, nos obligaban a venderlo más barato. Ese subsidio, esa trampa, es la que está tratando en este momento de evitar el presidente para salvar a Comisión Federal de Electricidad. Y por más de que no me guste y por más de que no quiera yo mostrarles en este momento un video que para nosotros es muy doloroso y trágico, pero los tengo que mostrar para que ustedes palpen, entiendan, vean las mentiras de un régimen como el que tuvimos neoliberal. En este video ustedes podrán ver a esta persona que dirigió a la nación hace ya casi más de 12 años. Escuchemos. Mexicanas y mexicanos, para salir adelante y transformar a México en el país justo y próspero que queremos, tenemos que cambiar y cambiar a fondo. Corregir de raíz los graves problemas que tenemos, por muy costosas y difíciles que sean las decisiones que permitan resolverlos, con tal de que nuestros hijos puedan tener el día de mañana un México mejor. Es por esa razón que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada hasta ayer del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal, en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. He tomado esta decisión con base en lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Este era el caso de Luz y Fuerza del Centro. Como ustedes pueden ver, estos señores se jactan diciendo que nuestro presidente es de ocurrencias, que nuestro presidente es arbitrario y que toma decisiones al sin ton y son. Pues no es cierto, señores. Vean este video donde está este personaje tomando atribuciones que no le corresponden, porque Luz y Fuerza del Centro fue creado por los legisladores y así solamente era como se podía extinguir. Además de que si él quería extinguir el organismo no tenía por qué despedir a los empleados, puesto que el servicio se continuó dando con las mismas instalaciones y nada había cambiado. ¿Qué es lo que hizo? Eliminarnos a todos, porque éramos un obstáculo para el plan que tenían de apropiarse de la energía. Varias razones. El organismo enfrentaba una situación financiera insostenible. Sus costos de operación eran casi el doble de sus ingresos. Este año, por ejemplo, a través de los impuestos de los mexicanos, teníamos que darle a Luz y Fuerza más de 42,000 millones de pesos, además del dinero que la empresa cobra a los usuarios a través de las tarifas de luz. Es decir, recibía una cantidad casi igual a todo lo que destinamos al combate a la pobreza a través del programa de oportunidades, que beneficia a casi 25 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, o bien recibía el doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo peor de todo es que las pérdidas económicas venían aumentando. Como ustedes pueden escuchar, el señor sustentó su dicho en esa situación, en una situación financiera, donde él lo construyó de manera artificial para hacer mostrar que la empresa era inviable. Pues cómo no, señores, si ustedes compran caro y venden muy barato, claro que va a quebrar cualquier empresa. Y él está diciendo que costábamos más caro que la educación, que muchas cosas que él se encargó de desmantelar en su periodo. Año con año, hasta hacerse impagables. Para seguir manteniendo a la empresa, hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos. Esto sería injusto, particularmente ahora que nuestro país vive momentos difíciles en lo económico y que tú, al igual que millones de mexicanos, están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante. Sí, claro. Y por eso les decimos que venimos del futuro, porque ya vivimos nosotros eso y sabemos la gran mentira. Después de 12 años, podemos comprobar que las tarifas eléctricas han subido, ¿sí?, en más de un 50% desde su mandato de este tipo, ¿sí? Y que las pérdidas técnicas y no técnicas en la zona central del país no han disminuido. Y hay cifras duras y podemos pedir esos datos y los pueden consultar ustedes, donde después de la extinción de Luz y Fuerza, no tan solo no se mitigaron ni bajaron las pérdidas, sino se incrementaron. Desafortunadamente, la mayor parte de los recursos que recibía este organismo de manos de los mexicanos no se podían destinar a mejorar la calidad del servicio, sino que fundamentalmente iban a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral, y esto se agravaba año con año. En poco tiempo,
Luz y Fuerza del Centro no hubiera podido pagar ni siquiera sus propias jubilaciones. Además, debido al contrato colectivo de trabajo, casi todas las decisiones tenían que tomarse pidiendo el permiso a la representación sindical, lo cual hacía que esas decisiones, más que obedecer a tus necesidades o a las necesidades y problemas de los ciudadanos, obedecieran en muchas ocasiones a las preocupaciones e intereses del sindicato. Por ejemplo, el número de trabajadores seguía creciendo desproporcionadamente, no porque lo necesitara el servicio eléctrico, sino porque así lo exigía el contrato colectivo de trabajo. Yo lo reto a cualquiera de ustedes a que consulten el último contrato colectivo de trabajo 2008-2010, celebrado entre Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en ninguna de sus cláusulas hay algo de lo que este señor, don mentiroso, está diciendo en este momento. Nunca jamás se obligaba a seguir contratando más trabajadores. Pero don mentiroso en aquella ocasión así convenció al pueblo. Y estas condiciones no solo hicieron inviable financieramente al organismo, también afectaron muy gravemente la calidad y la cobertura del servicio de electricidad que se debía prestar. Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, perdía por robos, por fallas técnicas, por corrupción o por ineficiencias la tercera parte de la electricidad que distribuía. Este bajo desempeño no solo era muy costoso para todos, también afectó a la economía nacional. Muchas empresas, fábricas o comercios dejaron de instalarse en la zona centro del país porque no era posible darles la electricidad que necesitaban. Y muchas de las empresas ya establecidas en México perdían productividad frente a sus competidores por los cambios de voltaje, por los cortes de luz, por muchas deficiencias que registra el servicio y que también padecen muchas familias mexicanas en esta zona. Como ustedes pueden ver, el señor es tan ignorante que ni siquiera sabe lo que es un cambio de voltaje, ¿sí? Y la historia se ha encargado de revelar que esos apagones, que esas faltas de servicio que se están dando son por las decisiones que ellos tomaron, por lo que hicieron. Muchas empresas preferían instalarse en otros estados y regiones del país o de plano en otros países donde el servicio eléctrico fuera más eficiente y más confiable. Esto impidió la creación de miles de empleos en el centro de México. Era urgente que el gobierno federal corrigiera estos problemas. Nada más contradictorio, ¿verdad, señores? No se podían generar empleos en el centro de México y él con la mano en la cintura se dio el lujo de despedir a 44,000 trabajadores y dejar sin sustento a 44,000 familias. Tal vez con eso iba a corregir ese problema. Más que esquizofrénico su decisión y su dicho. Debo decirles que antes de tomar esta muy difícil decisión, habíamos hecho muchos esfuerzos para mejorar la empresa. Hicimos convenios con el sindicato para elevar la productividad, para mejorar el servicio, y sin embargo, por diversas razones, esos esfuerzos no dieron resultado. Sí, es verdad que en alguna medida lo que está diciendo este tipo, al decir que se había hecho convenios. Sí, señores, se hizo un convenio en el año 2008, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, que decía el convenio de productividad 2008-2012. Para su desfortuna del señor mentiroso, ese convenio con esos indicadores que se habían propuesto, en la evaluación del 2008 los alcanzamos. Y en la evaluación hasta octubre del 2009, Luz y Fuerza del Centro estaba alcanzando los indicadores, ¿sí? Pero el señor, como vio que no podía hacerlo de esa manera, pues en una de sus locuras, ganando México, ¿verdad? Y debió de haber estado borracho, decidió extinguirnos de un plumazo, sin siquiera hacer frente, cumplir su palabra en este compromiso del convenio de productividad que se había establecido. ¿Sí? Entonces, pues a lo mejor el don mentiroso se cansa muy rápido o se fatiga cuando tiene que hacer frente a sus compromisos. Esta es muestra clara de lo que estamos hablando. Hoy ya no era posible seguir así. Con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, queremos iniciar una nueva etapa en la prestación del servicio público. Quiero ser muy enfático en esto. El servicio eléctrico no se privatiza de ninguna manera, ni en el centro del país, ni en ninguna otra parte. No, no se privatiza de ninguna manera, ¿sí? En aquel entonces, todavía estaba en poder de la nación más del 90% de la energía que se generaba. Hoy ya no tenemos más que el 47, 48%. Otra mentira más. Vean, señores, si venimos del futuro, estamos viendo la historia de todo lo que estos neoliberales planearon y cumplieron puntualmente. El servicio de luz seguirá a cargo del Estado, tal como lo ordena la Constitución y la ley. La Comisión Federal de Electricidad, que presta un buen servicio en la mayor parte del país, será la administradora en este proceso de liquidación y prestará el servicio eléctrico en esta zona, con lo cual se garantiza el servicio con toda normalidad.
Otra mentira, señores, en el decreto de extinción de Luz y Fuerza, este don mentiroso encomienda al sistema de enajenación de bienes llamado SAE, ahora INDEP, pero en aquellos entonces era el SAE, y a él lo pone como encargado de la prestación del servicio. ¿Para qué? Para que de ninguna manera pudiera ser nuestro patrón sustituto. ¿Y cómo le hace el SAE? Pues el SAE subcontrata a Comisión Federal de Electricidad mediante un contrato de comodato, mismo que después de todas las extensiones legales que se pudieron llevar a cabo, en el 2015 venció. Y ahorita, la energía eléctrica, la luz que se distribuye en la zona central del país, pues la está prestando Comisión Federal de Electricidad en el aire, sin ningún sustento legal. Esas son las problemáticas que este señor dejó pensando en que iban a tener ellos el suficiente tiempo para encestar el golpe final. Nunca se esperaron que nuestro presidente, gracias al apoyo de la mayoría de los mexicanos, estuviera guiando esta nación hoy en día. Ahora buscaremos mejorar día con día el servicio de electricidad hasta lograr que sea moderno y eficaz. La mejoría del servicio también se traducirá en la instalación de más empresas, de más fábricas, de más talleres o comercios en la zona centro del país, lo que ayudará a generar más y mejores empleos que tanto necesitamos los mexicanos. Sé que hay una preocupación en los hogares de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro por esta situación. A ustedes especialmente me dirijo. Quiero asegurarles que se respetarán plenamente todos sus derechos y prestaciones. Todos serán indemnizados conforme a la Ley Federal del Trabajo y al contrato colectivo de trabajo. Pero además, el gobierno federal les otorgará un bono adicional a las prestaciones establecidas tanto en la ley como en el contrato. Es por ello que las indemnizaciones que recibirán estarán muy por encima de lo que señala la ley. Para darles una idea, aunque la indemnización varía dependiendo de la antigüedad o el sueldo de cada trabajador, en promedio les vamos a entregar a quienes reciban voluntariamente su indemnización hasta 33 meses de sueldo. Es decir, 2 años y medio de ingresos en promedio, insisto, por concepto de indemnización. Mentira, señores. Después de 12 años, no se liquidaron a los trabajadores conforme al contrato colectivo de trabajo. No se respetó los derechos adquiridos. No se les dieron las jubilaciones a las cuales tenían derecho. Tenemos el derecho, ¿sí? Sin embargo, pues aquí don mentiroso, ¿por qué hizo hasta un bono? Porque el tabulador que ocuparon para hacer las liquidaciones era inclusive del año 2008, cuando ellos ya tenían tramadas las cosas, pero que no había podido encestar el golpe en ese momento. Por eso es que muchos de mis compañeros tienen una liquidación errónea, porque los que tuvieron un ascenso del año 2008 a octubre del 2009 no los liquidaron con su salario. Y por lo que toca a los trabajadores jubilados, quiero ser muy claro que el gobierno federal les va a garantizar el pago íntegro y puntual de sus jubilaciones. Y además de la indemnización a la que me he referido, el gobierno federal a mi cargo ha dispuesto varias medidas para ayudarles a superar este difícil momento. Es por ello que he dado las siguientes instrucciones a la administradora para que busque recontratar al mayor número posible de trabajadores a fin de que colaboren de manera directa o indirecta en la provisión del servicio eléctrico bajo nuevas condiciones laborales y un nuevo arreglo institucional. A la Secretaría de Economía para que ponga en marcha esquemas de asesoría, de apoyo y financiamiento a fin de que los trabajadores puedan iniciar pequeñas empresas proveedoras de la industria eléctrica o bien en otras actividades económicas de su preferencia. ¿Se dieron cuenta cómo nombró a Comisión Federal de Electricidad como la administradora? Él ya estaba pensando en su negocio privado, ¿verdad? Pues no, señores, no fue cierto tampoco. No contrataron a la mayoría. A los pocos que en aquel entonces esa Comisión Federal de Electricidad, que no es la misma que tenemos hoy, esa Comisión Federal de Electricidad contrató a un puñado, ¿sí? De los que más requería para la operación en la zona central. Y a los demás, pues los contrató de una manera despreciable, porque los envió fuera de esta zona. Obviamente, los trabajadores tuvieron que renunciar, porque no iban a dejar su vida donde ya la tenían. Entonces fue un engaño. Lo que le ordenó a la Secretaría de Economía era que nos pusieran a ver changarros. Por eso los compañeros terminaron vendiendo donas en los centros comerciales, donas fritas. A otros compañeros les dieron dinero y los anduvieron trayendo, haciendo videos donde supuestamente habían puesto un negocio, un spa y cosas así. Todo fue mentira. Y ahorita, después de 12 años, nosotros continuamos aquí esperando una justicia que no llega, porque no hay justicia para nosotros, ni ley que nos ampare.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación actuó igual como ahorita está actuando el sistema judicial, ¿sí? Se tuvo un amparo de un tribunal colegiado de circuito que nos daba el patrón sustituto y la Suprema Corte de Justicia lo revocó. En el caso de los de confianza también tuvimos un amparo que le daban a un compañero nuestro de apellido Gaya. ¿Y saben con quién llegó en la Suprema Corte? Con Eduardo Medina Mora, ¿sí? Comprobado en su corrupción y en su mal actuar como funcionario. Y él de un plumazo lo revocó, porque no les convenía. A la Secretaría del Trabajo, para que dé orientación y capacitación a fin de que los trabajadores puedan encontrar nuevas opciones de empleo y se les dé preferencia tanto en la bolsa de trabajo como en los programas de reinserción laboral de la propia Secretaría. ¿Sabes lo que hicieron? Lo que hicieron fue boletinarnos. Eso es lo que hizo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mandó un boletín a todas las cámaras, pedido por ellos mismos, para que no se nos contratara a todos los que fuimos trabajadores de Luz y Fuerza. Y eso me consta a mí, porque yo desde hace 12 años no he podido encontrar un empleo. Un empleo donde puedan ser ocupadas nuestras habilidades, nuestros conocimientos, lo que Luz y Fuerza del Centro nos hizo. Mexicanas y mexicanos, ante la crisis internacional, es momento de unir esfuerzos con una meta común, la recuperación económica del país. Ante el esfuerzo de todos, el gobierno federal es el primero obligado a hacer un uso más eficiente de los recursos de los mexicanos y corregir las ineficiencias y los gastos excesivos en el propio gobierno. Eso es lo que estamos haciendo hoy en Luz y Fuerza del Centro. Sí, y demostró, ¿no? Ese dicho, acuérdense muy bien lo que acaban de decir, si quieren le regresan y lo vuelven a escuchar, ¿sí? Porque él está diciendo que va a optimizar el gasto. ¿Y saben cómo lo hizo? Comprando un avión con tanto lujo y tan faraónico que hoy en día el señor presidente se ha tardado más de 3 años en poderlo vender y aún no puede. Esta era su idea de este señor. Por eso de lo que habla es de un mundo distinto, de un mundo donde a lo mejor habita su familia y a donde a lo mejor habitan sus socios, su patrón, Iberdrola. Y eso lo demostró. Queremos destinar esos recursos a prioridades como a combatir la pobreza y la desnutrición, a cuidar la salud y mejorar la educación de nuestros niños, a construir más infraestructura para el desarrollo, a la seguridad pública, a construir más universidades. Lo he dicho. ¿Sí? Ustedes todos son testigos de la seguridad pública que heredamos gracias a la guerra que él desató. Ustedes todos somos testigos de que si no ha llegado el presidente López Obrador, el sistema educativo se hubiera desmantelado. Esas son las verdades de Don Mentiras. Y lo reitero, hoy tenemos que cambiar lo que no funciona en el país, porque ya no quedan otras opciones, porque el tiempo y los recursos se nos agotan. Hoy, cambiar a fondo no solo es la mejor, es la única alternativa. Y por eso, el gobierno federal seguirá impulsando los cambios profundos que el país necesita, no solo para superar la crisis, sino para convertirse en el México próspero, justo y fuerte que queremos heredarle a las generaciones del mañana. Y sé que unidos, los mexicanos, lo vamos a lograr. Muchas gracias por su atención. Lo único que le va a heredar a las generaciones del mañana de haber continuado con su plan es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una situación de rabia, de hambre, de sed de que se haga justicia, de que se recupere lo que nos quitaron. Y nosotros no queremos verlos a ustedes, todos los demás mexicanos, pasar por ese calvario. Por eso considero que este mensaje va dirigido a todo el mexicano que piense que lo que hoy está haciendo el señor presidente con esa pequeña modificación a una ley secundaria, simple y sencillamente, no tendría por qué haber tanto escándalo, sino el señor presidente lo único que está cambiando es el orden en el cual deberían de entrar en el despacho las generadoras. Es tan sencillo, no les está quitando nada de su ilegalidad, porque no está quitando los contratos totalmente ilegales e inconstitucionales antes del 2014, porque no está quitando todas esos permisos que se regularon, ¿sí?, en el sexenio de este señor, de todos los cogeneradores. ¿Y por qué no les está haciendo nada a los que hicieron la contrarreforma de 2014, donde se beneficiaron todos los extranjeros? Lo único que está
haciendo es poner orden en el despacho, que nuestra energía limpia de las hidroeléctricas se considere y se catalogue como lo que es la generación más limpia. Pero este mensaje viene a colación, surge como una necesidad de aclarar cualquier duda al respecto, por lo que se anunció y pudimos ver que nos compartió el licenciado Bartlett y el ingeniero Reyes Hernández el día viernes 26. Y lo quiero compartir ahorita con ustedes para que tengamos una idea clara de lo que estamos hablando, porque esto no deja dudas. Y algunas en menor medida con combustible. Le damos a la siguiente, por favor. Este es un caso emblemático de la energía limpia y barata. Resulta que hay un contrato de esos que habló el licenciado Bartlett de producción independiente con la empresa Iberdrola. Esta empresa puso una central en la venta. Habrá que preguntarle a ustedes que son periodistas, a ver si pueden investigar cuánto les pagaron a los pobladores, si no hay inconformidad social, ¿no? Con esa central que se estableció ahí. Esta central se llama La Venta 3. Vende energía a CFE a un precio de 2.73 pesos por kilowatt hora. Fíjense nada más, ya de entrada, 2.73. ¿Cuánto pagaba el hogar que dijimos ahorita? 2.30. Ya de entrada me la está vendiendo a 2.73. ¿Será que puedo venderla a 2.30? O sea, no. Es exactamente lo que nos hicieron. Así socavaron a Luz y Fuerza del Centro. De esa manera fue como en los estados financieros estábamos quebrados. ¿Poder vender a 2.30? Pues seguramente sí, pero con un subsidio. ¿A quién estaríamos subsidiando realmente ahí? A los señores. ¿Es barata entonces la energía eólica? La CFE lleva esta energía desde la central eólica a toda la región oaxaqueña por un costo de 1.28, es decir, el costo de la transmisión, de la distribución, de otros servicios adicionales que se requieren para que la energía llegue a los hogares. ¿Cuánto es el costo total entonces por llegar a un hogar de Oaxaca? Porque además es energía que la Comisión Federal de Electricidad está obligada, porque es un contrato con Iberdrola a 25 años. Entonces tenemos que hacerlo. ¿A cuánto cuánto nos costaría? 4 pesos. ¿A cuánto lo podemos vender? A 2.33. Te dicen, es que la CFE es ineficiente. Tiene subsidios altísimos. Por eso es que va a quebrar, porque es ineficiente. ¿Es ineficiente? O de entrada tienes un contrato abusivo, leonino, ¿no? En donde ya estás poniendo desde el inicio condiciones para el subsidio. Como ustedes pueden observar, ese fue el discurso de Felipe, el mentiroso. Así, idéntico. Y esa es la fórmula que vieron que fue eficiente para extinguirnos, y eso es lo mismo que querían hacer con Comisión Federal de Electricidad. Entonces, este es el costo, y eso es lo que lo tendría que vender. 40 centavos de subsidio por kilowatt hora para la empresa Iberdrola. ¿De dónde salen los subsidios? Pues de la hacienda pública, de los impuestos. La otra salida que hicieron los neoliberales es aumentar las tarifas, porque prometieron con su reforma energética de 2013 que iban a bajar. Pero díganme, ¿quién de ustedes vio que bajaron las tarifas entre 2013 y 2018? Subieron en 35%. ¿Por qué subían las tarifas? Pues como no aumentaban los subsidios, la manera de sostener estos contratos, pues es aumentando las tarifas. Por eso, la gran hazaña de este gobierno del presidente López Obrador de decir, primero vamos a parar ese incremento tarifario y pasarle este costo a las familias, porque no es justo. Y segundo, pues vamos a poner orden y vamos a desaparecer pues estos subsidios. De eso se trata la nueva ley. De eso se tratarían las nuevas reglas. Le damos a la siguiente, por favor. Ahora sí. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, pues el presidente lo único que está haciendo es lo que dice un viejo refrán africano, se está sembrando tamarindos. Y dicen que aquel que siembra tamarindos no cosecha tamarindos. Y esto lo dicen porque el tamarindo tarda mucho en dar sus frutos. Hoy el presidente está sembrando para el futuro de todos nosotros. Nosotros
Por eso tenemos que rendir este testimonio. Tenemos que compartir con ustedes, todos los mexicanos que tengan alguna duda de lo que está haciendo el señor presidente, alguna duda de dónde tenemos que apoyar, que lo que está haciendo el señor presidente es lo correcto. ¿No les extraña, a mí no, que el Instituto Nacional Electoral se haya puesto en ese plan? Que haya toda una campaña y toda una situación desde el Estado, porque ellos tienen muchos aliados, ¿verdad? Y que fue una situación igual que lo que nos hicieron a nosotros, para evitar que el presidente tenga esa mayoría en el Congreso en las próximas elecciones. Para nosotros sí nos queda claro. Nos queda claro que como mexicanos tenemos que seguir apoyando el plan y el proyecto que tiene en este momento el presidente. Si él ya lo expresó, que no dará un paso atrás, nosotros como mexicanos, ¿por qué lo habríamos de hacer? Tampoco demos un paso atrás, señores. Adelante, sigamos en la lucha. Se dice que ninguna revolución que haga un cambio profundo puede ser pacífica. Él lo está intentando. ¿O qué queremos, jóvenes? ¿Qué queremos, señores? Que en el futuro nuestros hijos o nuestros nietos tengan que pelear para quitarse esa bota del pescuezo donde nos lo están poniendo ellos. La nación casi está vendida. Ustedes pueden investigar. El petróleo lo concesionaron. La energía eléctrica ya llevan más de la mitad. Nuestro oro, nuestra plata y el próximo recurso que va a ser esencial en el futuro, ese oro blanco llamado litio, ya está concesionado por 50 años. Ahorita ustedes acaban de escuchar al ingeniero Reyes Hernández diciendo que Comisión Federal de Electricidad de todas maneras está obligada a pagar porque tiene una concesión a Iberdrola, un contrato a 25 años, con este robo, con este absurdo. Entonces, que este mensaje sirva como una situación donde ustedes pueden ver el futuro que les espera, que nos espera a todos, a sus hijos, a sus nietos, a ustedes mismos, de lo que puede suceder en esta nación, de permitirles que continúen las cosas así. Yo deseo que nosotros tengamos éxito, los mexicanos, no los extranjeros, que tengamos una unión verdadera en torno a este proyecto, convencidos, con conocimiento de lo que está sucediendo. Muchas gracias por haberme escuchado y nosotros, el gremio electricista, seguiremos aquí, esperando que nos brinden una solución, que nos llegue esa justicia que tanto hemos anhelado. Muchas gracias.